Hola, muy buenos días a todas y todos los que se están incorporando a esta actividad. Vamos a esperar unos segunditos para que las personas que están en la sala de espera se puedan incorporar a esta reunión y damos inicio, por favor. Bien, pues vamos a dar inicio con esta actividad. Ya están todos los participantes dentro de esta plática y las personas que estén en sala de espera, pues bueno, van a ir ingresando poquito a poco. Pues muy buenos días tengan todas y todos. Nos complace estar nuevamente con ustedes. Me voy a presentar para tal vez las personas que están por primera vez en estas pláticas, en estas actividades del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad. Yo soy justamente, tengo el honor de tener este cargo, de ser la jefa del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad. Y pues bueno, de este departamento tiene a su cargo, valga la expresión, un mecanismo denominado Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México. Este mecanismo, también conocido como MIMEM, a su vez se integra por asociaciones civiles de aquí del Estado de México y bueno, son integrantes en los cuales tenemos tres rubros principales a tratar, que es la promoción, la participación y la supervisión. Dentro de esta actividad que tenemos, pues bueno, es la promoción, que es dar a conocer, es difundir los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y pues el día de hoy estamos trabajando con el integrante de este mecanismo, que es Juanito Medina, de Rodando con el Corazón. Es un gusto, Juanito, que estés con nosotros y que formes y que integres este comité técnico de consulta del mecanismo. Y él justamente a su vez pues trae a una persona que trabaja en coordinación, que coadyuva justamente, que es la doctora Graciela de Los Ángeles García Alarcón. Les voy a leer su resumen curricular, que justamente ella pues es la persona encargada de otorgar esta actividad, y pues para que conozcan un poquito acerca de su preparación académica. Ella estudió la licenciatura de médica cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una especialización en medicina del deporte en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como una maestría en educación. Está en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y un doctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Esa es su preparación académica, y en su experiencia profesional, pues ha sido investigadora educativa de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de México. Así también es docente en la Escuela Normal de Educación Física General Ignacio M. Beteta. Es también catedrática del diplomado, catedrática del posgrado de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina de la UAMX, tutora del diplomado Desarrollo de Habilidades Docentes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y es fundadora y presidenta de la Fundación Mil Grullas para Vivir AC. Entonces, creo que su resumen curricular habla muchísimo de la calidad que el día de hoy vamos a tener en esta actividad. Y pues bueno, doctora, muchísimas gracias. Es un honor y un placer que puedas estar con nosotros trabajando a favor, ¿no?, de las personas con discapacidad. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, yo te cedo el uso de la palabra para que demos inicio con estas pláticas. Solamente recordarles que en el chat va a haber unos links, uno el cual les solicito que es su registro de aquí de participación. Les piden algunos datos y pueden requisitarlo, por favor, y un aviso de privacidad se les va a enviar en el chat, por favor, para que ustedes también sepan que todo lo que en esta actividad se grabe, pues es para asuntos meramente de enseñanza, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, y ahora sí, doctora, te cedo el uso de la palabra. Nuevamente, sé bienvenida y adelante con tu participación. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Dentro de mi actividad docente,
siempre hemos llevado a la comunidad a la escuela. Es decir, invitamos a los especialistas, invitamos a las personas que desarrollan o que desempeñan algún rol en la sociedad para que los estudiantes, yo trabajo en la licenciatura de Educación Física y la licenciatura de Inclusión Educativa, puedan darse cuenta de lo que la sociedad está haciendo. Pero ahora vamos a la inversa. Aquí con ustedes que son asociaciones civiles que están interesados y que apoyan los derechos de las personas con discapacidad, yo les traigo lo que hacemos en la escuela para que ustedes tengan un panorama de cómo se trabaja, cómo se está pugnando y logrando la educación inclusiva. Bueno, tendríamos que partir puntualizando qué es una discapacidad. ¿Sí? Porque ahora ya hablamos de personas con discapacidad, ya no son minusválidos, ya no son discapacitados, ya no son personas con necesidades educativas especiales, son personas como cualquiera de nosotros en la población regular y es una persona que por alguna razón congénita o adquirida tiene una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial. Estos son todos nuestros canales de entrada para los estímulos exteriores y que van a ser procesados por el sistema nervioso para emitir una respuesta. Entonces, cuando existe un quiebre en estos canales de entrada, bueno, vamos a presentar o nuestros alumnos o las personas pueden presentar alguna discapacidad. Esta discapacidad puede ser permanente o puede ser temporal. Nos enfocaremos a la discapacidad permanente, que es la que requiere de mayor apoyo. ¿Qué otra cosa, qué otra característica presentan estas personas? Que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueden impedir su inclusión plena y efectiva, es decir, quedan excluidos totalmente de las actividades sociales en cualquier ámbito. Entonces, teniendo en claro qué es la discapacidad, qué es una persona con discapacidad, podremos pasar a otra cosa. Tenemos diferentes tipos de discapacidad. Nuestra población puede presentar diferentes tipos de discapacidad. La discapacidad física, que es por falta o afección de gran parte del cuerpo, es decir, toda la estructura ósea, muscular, va a tener alguna problemática que le va a impedir, lo que mencionaba, la incorporación a actividades de la vida diaria. Pueden ser anomalías orgánicas, deficiencias del sistema nervioso, como son las parálisis, trastornos que afectan la coordinación de movimientos, pueden ser algunas alteraciones viscerales, como las cardiopatías en aparatos digestivo, urinario, etc. Entonces, esta es nuestra discapacidad física. Muchas de las personas con discapacidad física van a utilizar algunos apoyos complementarios, como la silla de ruedas, como las andaderas, los bastones, los aparatos para mantener rígidas las extremidades. Y bueno, nuestras instituciones de salud, como les coloco aquí en la fotografía, ya tienen estos lugares destinados para que las personas puedan acceder de manera fácil a las instalaciones. Tenemos también la discapacidad sensorial. Recuerden que nuestros órganos de los sentidos son la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, ¿sí? Entonces, dentro de estas discapacidades sensoriales, las que representan mayor porcentaje son la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Estas personas con discapacidad auditiva van a presentar problemas al momento de comunicarse o de utilizar el lenguaje oral. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Es el déficit total o parcial de la percepción de la audición en cada oído. Si nosotros no escuchamos, pues obviamente estaremos fuera de ese contexto de lo que está sucediendo, porque no escucharemos ni las voces, ni la música, ni absolutamente ningún sonido.
Este tipo de discapacidad puede ser genética cuando varios miembros de la familia lo presentan. Y les comento el caso de lo que sucedió ya hace muchos años en Jajalpa, en la comunidad que está delante de Tenango. Ellos, por una intoxicación de un agua de pozo, toda una generación perdió el oído. Entonces, toda esa generación presenta discapacidad auditiva. Esa sería una forma adquirida cuando algo lo ocasiona, pero cuando es algún gen, alguna parte genética, entonces puede ser hereditaria. Congénita porque se presenta cuando la madre tiene alguna problemática dentro del embarazo, sobre todo las enfermedades virales como son el sarampión y la rubiola, o por alguna complicación en el parto. Ahora ya casi está en desuso, pero anteriormente en los partos distóxicos, es decir, cuando el bebé no podía salir de manera natural, colocaban unas pinzas que se llaman forceps y jalaban la cabecita del bebé para poderlo sacar del vientre materno, y muchas veces ocasionaban hundimientos en los huesos del cráneo que podían lesionar el oído. Esta discapacidad auditiva debemos tener pues cuidado, ¿no? Sobre todo ahora los jóvenes que escuchan la música con audífonos y a decibeles muy altos. Entonces, esto pudiera ser una causa de sordera progresiva. Sucede lo mismo que en las empresas, ¿verdad? Cuando no tienen esa protección auditiva, el oído se va deteriorando conforme va pasando el tiempo y pudiera terminar en una discapacidad auditiva. Aquí debemos tener cuidado porque tenemos el tono y la intensidad a que se escuchan, ¿sí? La intensidad la vamos a medir a partir de decibeles, que es lo que hacen cuando vamos a una audiometría, y el tono pues a través de los hertz. Vemos ahora la discapacidad visual, que es la disminución total o parcial de la vista. Y les decía que hicieran el ejercicio del campo visual sin mover la vista de la pantalla. Me están ustedes viendo, abran sus manos y vean hasta dónde pueden apreciar los movimientos de los dedos. Ese es el campo visual. Y aquí tenemos dos tipos. Algunos será la ceguera completa, que es la pérdida total, y la otra es una baja visión o una debilidad visual, que es solamente hay un campo de luz que se llama resto visual. Tenemos la discapacidad intelectual, que es aquella que se presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias. Entonces vamos a tener problemas con el aprendizaje y con la comunicación en las situaciones de la vida, ¿sí? Para estas personas es bastante complicado aprender, comprender y comunicarse. Esta discapacidad intelectual generalmente es irreversible, es decir, es para toda la vida. No podemos decir que en un momento de la vida la persona tiene discapacidad intelectual y posteriormente ya no lo es. No es una enfermedad, quiero que esto por favor quede muy claro, es una condición diferente de vida. Las causas pues son múltiples, puede ser alguna variante genética, puede ser alguna enfermedad de la madre durante el embarazo, o puede ser un parto distóxico, como ya lo habíamos comentado en otras discapacidades, es decir, un parto complicado y que no es atendido eficientemente y con oportunidad, o por enfermedades en la niñez. Tenemos la discapacidad leve, que es sumamente superficial, tienen un coeficiente intelectual, que ahora ya ni siquiera se maneja el coeficiente intelectual, pero bueno, la clasificación así lo indica, que está por 50 o 70, es decir, estas personas son viables para la vida, pueden aprender, pueden comunicarse, pueden integrarse, etcétera. Tienen un pequeño retraso en el campo cognitivo y su daño sensorio-motriz pues también puede ser muy leve. Y aquí tenemos personas que pudiéramos identificar, a veces dicen, bueno, pero es que ¿cómo es posible que no me entienda o por qué no lo hace? Porque tenemos un límite, ¿sí? La frontera, el borderline. Es decir, si nosotros rebasamos hacia abajo esta barrera, podemos caer ya en una deficiencia un poco más severa, pero hay mucha gente que es funcional y que así aparece y así vive.
En la discapacidad intelectual leve, bueno, pues la adaptación al medio es satisfactoria, sus habilidades sociales también lo pueden ser y pueden lograr una independencia sin ayuda. Después tenemos la discapacidad intelectual moderada, donde ya es un poquito más profunda, ya las dificultades son mayores, ya tienen problemática en el aspecto académico. Si se les compara con el resto de un grupo regular, pues obviamente van a estar en desventaja, van a estar disminuidos. Necesitan ayuda para muchas actividades o lo realizan de manera mucho más lenta que el resto de la población. Tenemos la discapacidad intelectual severa, donde sí ya un coeficiente intelectual muy bajo está presente, donde hay problemas neurológicos que pueden estar asociados a una epilepsia. Comprenden de forma precaria la lectura, es difícil enseñarles lectura, escritura, cálculo. Su lenguaje también es limitado, comprenden gestos simples, pero algo bien importante es que siempre tienen una respuesta hacia el afecto. Ellos ya requieren una supervisión pues en todas las actividades y la adaptación no es tan buena. Tenemos la discapacidad intelectual profunda, que esta es la más grave. Ya el coeficiente intelectual es menor de 20, es decir, ya no son independientes. Dice la literatura que la supervivencia es de tasa baja. Esto tendríamos que verlo porque depende de la calidad de vida que tenga la persona que presenta una discapacidad intelectual profunda. Hay personas que tienen un promedio de vida regular a la población y pues obviamente dependiendo de las condiciones, de la atención, de la parte física, la alimentación, salud, etcétera, es que se pueden integrar o pueden vivir un poco más. Entonces, normalmente ellos ya presentan algunos problemas neurológicos y muchas ocasiones presentan alguna otra discapacidad asociada. Tenemos también la discapacidad psíquica. Esta clasificación, estos tipos de discapacidad podemos encontrar desde la Organización Mundial de la Salud, desde la UNICEF, desde diferentes instituciones que se dedican a atenderlo. A grandes rasgos yo les estoy colocando en grupos para que más o menos se den una idea de qué tipo de discapacidad es. La discapacidad psíquica es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento, ¿sí? Y todos conocemos a algún niño que tiene problemas de conducta, no necesariamente tiene una discapacidad, pero inmediatamente nos brinca, ¿verdad? Nos salta y nos dice algo no está bien aquí. Los niños hiperactivos que son diferentes a los hiperkinéticos, el hiperkinético ya presenta algún daño cerebral, el hiperactivo solamente es conductual. Presentan trastornos del comportamiento adaptativo. Es difícil que estos niños, bueno, es más complicado que estos niños tengan esta adaptación, por ejemplo, para asistir a una tienda a comprar, a subirse al transporte público, convivir en la escuela, etcétera. Y esto se podría, de acuerdo al INEGI, lo incluyen como una categoría de otros, es decir, con otras enfermedades. Los tipos de discapacidad psíquica o mental, bueno, ya hay esta clasificación es del INEGI y ellos lo consideran como un retraso mental o una discapacidad psíquica profunda, severa, que puede ser severa, limítrofe o media. Ahora, ¿para qué queremos una clasificación? La clasificación no es el etiquetar a la persona con que tiene discapacidad tal, ya no puede hacer esto. Únicamente colocamos una clasificación para ver qué tipo de apoyos, qué tipo de educación, qué tipo de trato se le tiene que dar, ¿sí? Ya vimos que hay diferentes tipos de discapacidad. Hay discapacidades puras, hay discapacidades mixtas. Yo los invito a que vean, revisen el video de la maestra milagrosa, que es el caso de Helen Keller, para que ustedes vean que esta persona hace 2 siglos tenía un sinfín de discapacidades. Las más relevantes eran discapacidad auditiva y discapacidad visual. Entonces, ¿cómo puede llegar
el docente, cómo puede llegar la persona encargada de cuidarlo para que él pueda aprender. Entonces, son discapacidades puras, mixtas o múltiples. Cada una es distinta a las demás y tienen tipos de desarrollo funcional diferente, por eso es importante conocerlos. Pero independientemente de la discapacidad que presenten, todas son personas con derechos y capacidad de participar en las sociedades en cualquier ámbito. No olvidemos esto, por muchas limitaciones que nuestros estudiantes, compañeros, vecinos, personas presenten, son seres humanos. Son personas con los mismos derechos que tenemos todos. Tenemos un marco legal de la educación inclusiva. Anteriormente era la educación especial en México y ahora ya es la educación inclusiva. Es decir, yo voy a incluir a los niños dentro de la educación, de acuerdo a sus capacidades, porque no solamente nos vamos a fijar en sus limitaciones, ahora vamos a ver qué puede hacer el niño. Ya no me voy a fijar que no puede ver, no puede oír, no, ahora voy a ver qué puede hacer para que yo como docente de ahí parta y pueda enseñarle los contenidos o las actividades de la vida diaria que requiere. Entonces, desde el nivel internacional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración ya nos dice que todos somos iguales ante la ley, sin distinción y en contra de toda discriminación. ¿Sí? ¿Y qué hace Derechos Humanos? Pues promueve, ¿verdad?, que los estados tengan en sus legislaciones estas políticas y planes de desarrollo. También tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención nos dice que los niños deben disfrutar de una vida plena, decente, en condiciones que aseguren su dignidad, les permitan ser autónomos y facilitar la participación activa en su comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no es tarea solamente de la escuela. Empezamos con que es una tarea de casa, de la familia nuclear, y nos vamos extendiendo, ¿verdad?, a la comunidad, a la colonia donde vivo, a la iglesia donde asisto, al supermercado en donde voy. Es decir, todos como sociedad tenemos la obligación de asegurar que los niños y las personas con discapacidad disfruten de una vida plena. Tenemos también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y también aquí nos dicen que ellos promueven, protegen y aseguran el goce pleno y en condiciones de igualdad de derechos humanos. Y si se dan cuenta, todos estamos en este entendido, ¿sí? Igualdad, igualdad, inclusión. Y la última más sonada es la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y esta tiene unos objetivos y el objetivo 4 dice abatir la discriminación. Todos somos iguales. Y aquí ya habla de personas migrantes, de cuestiones de raza, de cuestiones de pobreza y no deja a un lado la discapacidad. También ellos dicen que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje. Ah, pero mi niño, el alumno que me tocó no aprende. Algo tiene que aprender. Tal vez no vamos a pedirle que aprenda los contenidos educativos que corresponden al ciclo escolar, al grado escolar que está cursando. Pero hay muchas cosas que se le pueden enseñar. Cuando empezó la pandemia, el secretario de Educación en aquel entonces, el licenciado Moctezuma, decía, no pasa nada si los niños no aprenden unos contenidos en este momento. Lo importante es que aprendan de la vida, que sus abuelos les platiquen, que los padres les enseñen. Entonces, ¿qué pasa si mi alumno no va a aprender? Pues no va a aprender los contenidos, tal vez, o voy a hacer, ahorita lo veremos más adelante, todo lo posible como docente para desmenuzar ese contenido y él lo pueda aprender. Pero también hay otras cosas, la educación para la vida, la educación para poderse integrar y convivir en una sociedad.
Eso fue en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, pues obviamente lo que nos rige y nos protege como ciudadanos y que tenemos todas las garantías individuales, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo primero dice que todos somos iguales. El artículo tercero dice que todos tenemos derecho a la educación, que la enseñanza que el Estado imparta tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades, mas aquí no dice que solamente para algunos, ¿verdad? Dice para todos. También tenemos la Ley General de Educación, donde ellos dicen que las autoridades educativas deberán tomar medidas dirigidas a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno. Tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y aquí yo me atrevería a decir, y personas adultas también, ¿sí? El derecho a la igualdad sustantiva, es decir, el mismo acceso, el mismo trato, las mismas oportunidades de reconocimiento, goce o ejercicio de derechos. Tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y tenemos un organismo muy importante que es la UNICEF. Aquí también nos dice que es importante fomentar comunidades educativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi niño no puede asistir a una escuela regular, hay una comunidad educativa donde él sí puede tener cabida, donde él sí puede desarrollar armónicamente todas estas capacidades. ¿Qué hace la escuela? Pues la escuela abre algunos centros para atender a alumnos con necesidades educativas especiales. Y tenemos los USAER, que son las unidades de apoyo a la educación regular. Este es el número a nivel nacional. ¿Cómo funciona USAER? Los niños que pueden incorporarse a educación regular asisten a la escuela preescolar, primaria, secundaria, y USAER es un servicio dentro de la escuela, ¿sí? Que van a apoyar al docente para decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que trabajar con este niño que presenta o que hay barreras de aprendizaje para él. Tenemos los CAM, que son los centros de atención múltiple, donde solamente es una comunidad de aprendizaje para las personas con discapacidad. Tenemos los CRIE, que son centros de recursos e información para la integración educativa, donde asesoran también a los maestros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Pues fortalecer esta educación especial con estos servicios que se dan también en la escuela. Y aquí tendríamos que hacer una diferenciación entre qué es integración y qué es inclusión. Si yo estoy en una clase en el patio de la escuela con mis alumnos y tengo un niño con discapacidad motriz y él se mueve con bastones, y si la clase es de educación artística, de educación corporal, de educación física, no quiere decir que yo solamente voy a tener a mi niño ahí sentado o parado, lo tengo que incluir. Para eso ya tengo que buscar un acceso, una permanencia, una participación y un aprendizaje. Ya no es solamente, bueno, entonces yo llevo al niño y la escuela lo recibe y lo va a tener sentadito en un rinconcito para que no me altere al grupo, pero está integrado. No se trata ya de integrarlo, ahora debemos incluirlo. El niño debe participar, el niño debe aprender de las actividades de la escuela. ¿Cuáles son los principios clave de la educación inclusiva? La exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas, ¿sí? El problema no es el niño, el problema es la sociedad que lo excluye. En consecuencia, las escuelas son las que deben adaptarse a los alumnos, a sus diversas necesidades. El niño no tiene que adaptarse a la escuela. Y esto es algo que debemos tener muy presente quienes nos dedicamos a la docencia. Llámese directivos, autoridades, docentes y toda la comunidad educativa, ¿sí? Y comunidad educativa incluye toda la gente que trabaja ahí. La secretaria tiene que saber que a este alumno cómo lo tengo que tratar, cómo tengo que hablarle para evitar esta barrera de comunicación. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. ¿Cómo lo voy a atender? En los CAM
Muchas veces cuando el niño presenta pues serias limitantes que no puede ser independiente, la madre asiste con él a la escuela. Algún familiar asiste con él a la escuela. Sí, sabemos que estamos en un país donde no hay muchas condiciones, donde hubiera un personal excelente para la atención. Entonces tenemos que echar mano de los familiares para que ellos apoyen. La madre asiste a la escuela, ve cómo se trabaja con el niño y puede replicarlo en casa. Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje. Lo que ya les mencionaba, no me voy a fijar en qué no puede hacer. Obviamente mi alumno no puede hacer el cálculo mental, pero ¿qué sí puede contar? Entonces yo le voy a enseñar con un ábaco, yo le voy a enseñar con unos palitos, yo le voy a enseñar con las piedras de la comunidad, o yo le voy a enseñar a contar lo que él tiene en casa, ¿sí? Aquí mencionamos un término que son las PAP, que son las barreras de aprendizaje y la participación. Entonces, estas no se refieren, no es un niño con barreras de aprendizaje, más bien son las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas, etcétera, ¿verdad? Muchas veces son actitudinales. Estas barreras que se presenta el niño son actitudinales. ¿Por qué? Porque la sociedad, porque la familia, porque el maestro, la maestra, porque la escuela no lo quiere. Entonces, ya desde ahí es una barrera para este pequeño, ¿sí? ¿Qué hace la escuela con estas prácticas inclusivas? Eliminación de las barreras de aprendizaje y de participación. Tenemos que quitarlas, tenemos que abatirlas, tenemos que allanarle el camino para los niños. Debe haber una congruencia externa. Las instalaciones físicas deben ser apropiadas. ¿Cómo le va a hacer mi estudiante que asiste en silla de ruedas y el salón que le corresponde está en el tercer piso y solamente hay escaleras? Hay una institución educativa privada aquí en Toluca que hizo un elevador para que una alumna pudiera ingresar al salón de clases que le correspondía porque estaba en el tercero o cuarto piso. Sí, obviamente son condiciones diferentes. Entonces, si yo no tengo, como escuela, no tengo los medios para hacer, pues a lo mejor pongo una tarima, ¿verdad? Para que mi estudiante pase. A lo mejor voy a pintar solamente los escalones para que el niño que es débil visual, el que va con bastones, el que va con un guía, pueda más o menos orientarse. La organización escolar es otra parte, no solamente le corresponde a un maestro, ¿sí? A veces cuando se hacen las planeaciones y empiezan a ver a qué este niño a qué maestro se le coloca, y entonces empezamos a aventarnos la bolita, ¿verdad? Yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no puedo, yo no estoy preparado, yo no. Hay que hacer en esta organización escolar un equipo multidisciplinario para apoyarlo. ¿Saben qué? Ahora ya está la licenciatura en inclusión educativa y aquí están presentes varios estudiantes y ya saben lenguaje de señas mexicanas y ya saben braille, pero anteriormente no se les enseñaba a los maestros. Entonces, como Dios les diera a entender, podían atender a estos niños. Ahora es parte de la organización escolar. Contratar un maestro en inclusión educativa, a lo mejor no para atender al niño, pero sí para capacitar al personal docente. La relación entre los estudiantes y los adultos, esto es algo muy importante. Cero rechazo, cero malos modos. Y otra cosa que es relevante son los distintos enfoques sobre la enseñanza, es decir, el maestro tiene que estar preparado para manejar un sinfín de enfoques de enseñanza. Si no me funciona un aprendizaje basado en problemas, entonces puedo utilizar uno por proyectos. Y si no me funciona, entonces puedo hacer organizaciones o trabajo colaborativo. Y también otra cosa que debo tener presente es cuáles son los estilos de aprendizaje de mis estudiantes. Sí, tenemos el aprendizaje visual, es decir, yo aprendo, ustedes hagan un análisis, cómo aprendo más, cómo me llama la atención más la información, si la veo, si la escucho o si lo hago dinámico.
que son los canales de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Para ello debo conocer a mis estudiantes. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Cómo les voy a enseñar? Pues no le puedo escribir todo en el pizarrón al niño que es auditivo, ni tampoco puedo estar hable y hable y hable cuando mi alumno es visual. ¿Sí? Entonces, si yo le voy a enseñar matemáticas, pues a lo mejor no me entiende que 3 por 3 son 9, me lo voy a llevar al patio y lo vamos a hacer de manera práctica. Y si tú das 3 saltos y 3 saltos y 3 saltos, es 3 por 3. Y entonces de manera kinestésica el niño puede tener acceso a los contenidos. Uso de apoyos, las habilidades y competencias de todos los estudiantes. Dicen que los niños son muy crueles. Sí, sí son muy crueles, pero también son solidarios, ¿sí? Entonces, las habilidades y competencias que tengan otros niños, otros compañeros, pueden apoyar a quienes tengan alguna necesidad especial. Les recomiendo que vean la película Wonder y ahí se darán cuenta cómo las competencias de los compañeros pueden sacar a un niño adelante. El liderazgo de los directivos. El directivo no puede estar ajeno a lo que hacen los maestros, ¿sí? Ellos tienen que estar pendientes de la organización. Tenemos niños que pudieran presentar la escuela barreras de aprendizaje. ¿Cómo le hacemos? Somos un equipo. Conocimientos y habilidades de los docentes. El docente tiene que estar siempre al día. ¿Qué hay? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que investigar? Vamos a preguntar a los expertos. Este niño no me está dando resultado. Mi estrategia, ¿cómo le hago? Los familiares y amigos de cada estudiante. Este es un equipo el que tenemos que hacer, la escuela, los familiares y los amigos. Otra cosa importante ahora es la tecnología, ¿sí? Para todos los niños, ustedes saben que es súper importante la tecnología, ¿sí? Muchas veces estamos con el teléfono y ¿cómo le hago? ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? Ya se me olvidó. Déjenle el teléfono media hora a un niño y le saca todo, hace todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros no aprendemos. Entonces, la tecnología debe ser un medio para el aprendizaje. Estos servicios de educación especial dentro de la escuela son los USAER que ya les mencionaba y también deberán tener otros servicios complementarios como la terapia física, un promotor de salud, las becas que se les tienen que dar, entre otros aspectos. El DUA. ¿Qué es el DUA? Es el diseño universal para el aprendizaje. Este es el último término que ha salido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Múltiples formas de representación. ¿Qué quiero que aprendan? Múltiples formas de acción y expresión. ¿Cómo quiero que aprendan? Múltiples formas de motivación y de promover el interés de los estudiantes. Este DUA, bueno, el DU, que es el diseño universal, inició en otro campo profesional totalmente diferente, que es la arquitectura. Y entonces los arquitectos empezaron a construir edificios inteligentes, ¿sí? ¿Cómo son los edificios inteligentes? Si yo entro a una habitación, se prende la luz. Si yo voy a entrar al baño, inmediatamente se prende la luz y no sé cómo se llama, el que extrae los malos olores, ¿no? Inmediatamente se activan. Ese es el diseño universal. Tenemos que aplicarlo para el aprendizaje y ya lo estamos viendo en los medios de comunicación. Si ustedes ven las noticias, siempre hay una persona que está replicando lo que dice la persona, el reportero, con lengua de señas mexicana, ¿sí? Entonces, esa es una parte del DUA. En la calle vamos caminando y en algunos cruceros y en algunas ciudades ya tenemos semáforos por sonido. Entonces la persona que es invidente escucha determinado sonido, dice que puedes pasar, que está la luz roja para los autos y tú puedes caminar. En el transporte público, en las monedas, en los billetes tenemos sistema braille, entonces ya es parte del DUA, del diseño universal para el aprendizaje. Y otra cuestión son los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Anteriormente eran las adecuaciones curriculares. Y según esto nos dice que se entenderán por las modificaciones o adaptaciones necesarias. Si yo voy a enseñar un contenido a mis alumnos, no lo puedo enseñar de la misma forma a todos.
tendré que ir ajustando, a ver qué tanto te voy a enseñar a ti, qué tanto te voy a enseñar a ti, y me van a decir sí, y en un grupo de 50 niños, ¿cómo le hago? Ahorita lo vamos a ver. La infraestructura, ¿sí? Dentro de estas prácticas inclusivas, aquí se hace mucho énfasis, se tiene que favorecer la movilidad, se tienen que poner situaciones adaptativas, por ejemplo, en los pasamanos, a lo mejor una barra de seguridad en algunas partes, facilidad para entrar a los sanitarios, a veces en los sanitarios no entran las sillas de ruedas. Otra parte importante son los materiales didácticos, ¿cómo lo adapto? La SEP sacó unos libros para niños invidentes que miden 70 centímetros y son exactamente iguales que los libros de los niños, pero son para niños débiles visuales, no todavía para braille. Y entonces ellos pueden ver porque la letra es un tamaño bastante grande y las ilustraciones también. Entonces, ¿cómo adaptamos estos materiales didácticos? ¿Qué tengo que hacer como docente? Pues vamos a utilizar varias formas, el foam y las texturas, las lijas, los colores, las acuarelas, hay muchas cosas que se pueden usar. La comunicación y la información, colocar las señalizaciones, sí en braille, sí en lengua de señas, pero a veces es el tamaño, a veces es el color. Siempre deben estar estas señalizaciones en todos los espacios. Aquí digo que en las escuelas, pero yo creo que tendrían que ser públicos. Los objetos de uso cotidiano, como cómo vamos a adaptar el MUS, ¿sí? Ahora las personas que trabajamos mucho tiempo en la computadora tenemos el síndrome del túnel del carpo, ¿sí? Es decir, hay dolor en la muñeca. ¿Por qué? Porque siempre estamos con el mouse y porque tenemos la mano doblada. Entonces hay que ponerse un cojincito abajo. Esa es una adaptación. Entonces, para los niños que tienen cuadriplegia, los niños que están espásticos, pues hay que adaptarles estos mouse, teclados y todo el mobiliario que necesitan. Algo tan simple y que no es una discapacidad, los diestros de los zurdos, pues tenemos tijeras para diestros y tijeras para zurdos. Tenemos cubiertos para diestros y para zurdos. Quien sea zurdo lo podrá entender. ¿Sí? Tenemos en las escuelas, debemos de tener mobiliario para todo este tipo de personas. ¿Qué pasa si, como les comento, es algo muy simple, muy sencillo, un niño zurdo se siente en un pupitre para niños diestros, pues es sumamente incómodo, ¿verdad? Los objetos de uso cotidiano, ya les mencionaba, la organización de la jornada escolar. Muchos niños requieren tomar medicamento, entonces tenemos que hacer una pausa activa. No quiere decir que la maestra o el maestro se salgan a tomar café y los niños se queden ahí. Es una pausa activa, vamos a cambiar de actividad. Ya trabajamos matemáticas, ya trabajamos ciencias naturales, ahora vamos a hacer una pausa activa. Estos recreos activos que son tan importantes. Y se tienen que ajustar los horarios a las condiciones de los estudiantes. Yo tengo una propuesta que quiero compartirles. Todo esto está muy bien para las personas con discapacidad. Yo les hablé de los tipos de discapacidad que existen. Entonces, por favor, yo vengo a levantar la voz por las personas con discapacidad severa, las que tienen poca o ninguna posibilidad de integrarse a la escuela, donde la escuela no cubre sus expectativas porque el niño no puede integrarse, no puede quedarse ahí solo, porque el servicio médico no cubre sus necesidades. ¿Por qué? Porque no están preparados. Los maestros ya están en esta área, pero el personal de salud no, y no saben cómo tratarlos. La pedagogía diferenciada que debe dominar el maestro, que ya tiene que estar basada en neurociencias, considerar estos estilos de aprendizaje, basarse en teorías contemporáneas de inteligencia y desempeño, como pudieran ser las inteligencias múltiples, la modificabilidad cognitiva, la inteligencia emocional. El docente debe trabajar bajo las premisas de la pedagogía del afecto y del respeto. Bueno, estas son algunas propuestas que van a quedar aquí. El maestro debe dotar a los con herramientas para un buen desempeño y la escuela debe pugnar por la aplicación de estas herramientas.
¿sí? Entonces, esta es una propuesta que yo hago, que a las personas con discapacidad severa, el gobierno federal también los beneficie con una beca, así como lo hace para poblaciones vulnerables, como son tercera edad, madres solteras, para algunos estudiantes, pues están desamparados estas personas adultas, ¿sí? Entonces, lo que yo les dejo en la mesa para que ustedes lo valoren y para que lo puedan replicar es el apoyo para estas personas. Entonces, ¿qué es lo que necesitan nuestros niños? Pues un trato digno. Quiero comentarles brevemente. Yo soy presidenta de la Fundación Mil Grullas para Vivir y el arquitecto Medina me pide que se pueda presentar qué es lo que hace esta fundación. Es muy breve. Les comparto este video. Uy. Bueno, pues esto fue mi participación. Les agradezco mucho su atención. Si tuvieran alguna pregunta, con gusto trataré de responderla. Muchísimas gracias, doctora. La realidad es que fue información muy valiosa en temas de discapacidad. A modo de resumen, pues únicamente me queda mencionarles que en primer lugar, pues tal como le mencionó, la discapacidad debe de ser entendida desde un contexto social y no individual. Muchas veces esas son las trabas que de pronto nosotros tenemos. Tal como usted lo refirió, pues no es responsabilidad únicamente de la persona con discapacidad, sino más bien es la indiferencia, la discriminación, la estigmatización que de pronto tenemos y sobre todo la falta de comprensión por parte de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Finalmente, pues sin duda alguna las personas con discapacidad y las organizaciones, pues sí son un desafío para todos. Necesitamos en primer momento realizar cambios que realmente sean significativos para las personas con discapacidad y pues es fundamental comenzar con la inclusión familiar. Creo que si dentro del núcleo familiar nosotros comenzamos con esta aceptación de que existe un integrante con discapacidad, pues esto nos va a dar pauta a tener la inclusión en el ámbito educativo y por ende también en el ámbito social. Muchísimas gracias por toda esta información que nos proporcionó. De igual forma, pues agradecer esta información que nos dio relacionada a la fundación a la cual usted pertenece,
referente a las personas con cáncer de testículo, igual es fundamental que tengamos a la mano toda esta información, la página que usted nos proporcionó, para que en caso de que tengamos algún conocido o que pueda ser de gran utilidad esta ayuda, pues sin problema se pone a la orden. Pues bien, quiero ceder el uso de la palabra a la licenciada Ana Cecilia para dar espacio a las preguntas y respuestas en caso de que así tengan, o bien si tienen algún comentario referente a la plática, sin problema también lo pueden mencionar. Adelante, por favor. Creo que sí, muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Aquí en el chat no tenemos ninguna pregunta, tenemos felicitaciones, que muy interesante la propuesta de ayudar a las personas con discapacidad, a su familia o a los cuidadores, ¿no? La idea sería que el gobierno pudiera también otorgar un estímulo. Aquí nos hace un comentario el licenciado Ricardo, que si en diferentes capacitaciones podría proyectar un video también donde esté escrito un auditivo, ya que para él es muy visual y tiene una discapacidad visual. También nos dice que buen tema de reflexión y felicidades, doctora. Pues bueno, también damos apertura. Si alguno quiere encender su micrófono, recuerde, las reacciones nos ayudarán para activar el micrófono de ustedes como participantes. Le puedan dar una pregunta presencial a la doctora sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias, doctora, también por su participación. Excelente tema. Y pues bueno, si no hay ninguna pregunta, le doy nada más el uso de la palabra a la licenciada Ana Care. Gracias, Ceci. Pues realmente nos piden en el chat, doctora, si puede poner la ubicación de la fundación. Si mediante el chat puedes escribir la ubicación de tu fundación, por favor. Y pues agradecerte, doctora, la verdad, amé tu presentación, amé que hablaras de esa parte de la integración y la inclusión, que todavía se cree y se escucha con los maestros, ¿no? Que se tiene que integrar y no es así, porque si no estaríamos retrocediendo y nos quedaríamos en esa parte del modelo médico asistencialista y no es lo que queremos, sino queremos esa parte de transformar un entorno social y entonces este modelo de educación inclusiva creo que es lo mejor y se resume absolutamente en todo lo que hablaste, doctora. De verdad, mi reconocimiento y bueno, las felicitaciones, por supuesto, que están en el chat. ¿Qué más puede hablar, no? Más que eso. Entonces, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, les voy a pedir que la envíen, por favor, a secretaria.ejecutiva@codem.org.mx, porque ahorita hay una actividad de capacitación y ya estamos con el tiempo encima. Una disculpa de antemano, pero si ustedes tuvieran una pregunta, lo vuelvo a indicar. El correo es secretaria.ejecutiva@codem.org.mx y estoy segura que se harán llegar a la doctora Graciela y que la doctora nos hará llegar a nosotros también la respuesta para poderlo enviar a este correo. Entonces ya nada más, doctora, si nos puedes escribir en el chat la ubicación de la fundación o les paso el nombre de la fundación para que igual la busquen en internet. Se llama Fundación Mil Grullas para Vivir AC. Estoy segura que ahí también, no sé si estás en Facebook, doctora, sí, pero, sí. ok. Entonces, así te podemos encontrar, doctora, como Fundación Mil Grullas para Vivir, así estamos en Facebook. Okay. No tenemos una dirección física, pero pues con gusto vía Facebook podemos comunicarnos. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. Juanito Medina también, rapidísimo te doy la participación. Él es integrante del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México de Rodando con el Corazón. Juanito, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Primeramente quisiera agradecer al profesor Josafat Vargas Alonso por haber sido partícipe del enlace con la doctora Graciela, que nos ha dado pues una cátedra el día de hoy. A la doctora igualmente no sabe cómo le agradezco y esta participación tan importante. Perfecto, Juanito, pues muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más? Y además, pues recordarles que somos un proyecto de inclusión y movilidad
en donde buscamos hacer de las ciudades un acto de igualdad, promoviendo el ciclismo. Tenemos el honor de participar en el MIMEN, en las tareas de la vigilancia de los derechos de las personas con discapacidad, y además tenemos la tarea de inspeccionar o de vigilar la accesibilidad en los municipios y edificios públicos. Igual nos encuentran en Facebook como Rodando con el Corazón, estamos a sus órdenes. Desafortunadamente es muy cortito el tiempo, pero ahí nos encuentran y podemos contactarnos. Muy amables, gracias Ana. Fue un placer y haber compartido los conocimientos de la doctora con ustedes. Claro que sí, Juanito. Gracias a ti. Sabes que estoy muy agradecida contigo y con los integrantes y el mecanismo. Y pues bueno, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que estuvieron aquí, que aguantaron hasta este minutito, y que estén muy bien, doctora Graciela. Un gusto y muchísimas gracias nuevamente. Que estén muy bien y que tengan muy buen día. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.